Vamos al otro jurista, a ver. Vamos a Rojas Vargas. A ver si de aquí salimos del dilema, pues, ¿no? ¿Qué nos dice de la inimputabilidad, pide Rojas Vargas? La inimputabilidad por anomalía psíquica y trastorno mental transitorio exige la presencia de dos factores necesarios concurrentes: la incapacidad de comprender el ilícito cometido y la incapacidad de dirigir el agente su comportamiento conforme a los mensajes normativos de la norma penal. Luego de aquí, si es que alguien comprende, será imputable. La inimputabilidad exige la presencia, yo diría la ausencia, de dos factores: la incapacidad de comprender el ilícito y la incapacidad de dirigir el agente su comportamiento. O sea, la persona, para que sea inimputable, no debe tener capacidad de comprender, ni mucho menos, si no comprende, no va a poder adecuar su conducta, pues no, a ningún entendimiento, porque no comprende, no hay entendimiento. Y esa sería la persona inimputable, la que no comprende. Luego, los locos nada más, pues, ¿no? Y más o menos podrían estar en concordancia con lo que dicen, podría decirse que está en concordancia con lo que dicen los anteriores juristas, Villastén y Villavicencio, que Villastén diga que no tiene razón Villavicencio, ¿no? Pero bueno, a ver qué nos dice la siguiente, Rojas Vargas. Que ambas incapacidades poseen una relación sincrónica. Es decir, si a la gente no le es posible entender que lo que está haciendo se haya prohibido, no le será invocable la exigencia que se autodetermine conforme a la prohibición, pues, ¿no? Porque no comprende. El imputable actúa por lo general con dolo culpa. Vamos siguiendo, mejor adelante. En la hipótesis que el inimputable llegue a conocer la ilicitud, pero no puede determinar su comportamiento, de modo tal que haya existido la posibilidad de actuar conforme a derecho, estaremos frente a una eximente incompleta, dice él. Él dice eso. La siguiente. ¿Y qué debemos entender por anomalía psíquica? Según él. Dice, las clasificaciones sobre las anomalías psíquicas son numerosas y no todas coherentes. Algunas consideran a las psicopatías y a las neurosis como tales. ¿Y cuál es lo que él opina sobre eso, no? Dice, asunto que podría conducir a los órganos jurisdiccionales a considerar inimputable penalmente a los psicópatas, antisociales o disociales, idea que por lo demás no es infrecuente en los predios forenses. Nos está diciendo que no es correcto considerar, ¿no?, a los psicópatas, antisociales o disociales como inimputables. Eso nos dice él. Pues. ¿Será cierto? No lo sé. Pues. Yo no lo sé. La siguiente, por favor. A diferencia de lo que sucede con otras variedades de psicosis, el esquizofrénico paranoide, dejémoslo, pasemos a otro jurista. A ver qué nos dice Rojas Vargas, porque esto hay que ser un poco rápidos, ágiles. Esto ya demandaría un poquito más de tiempo, ¿no?, que no lo tenemos aquí. Castillo Alba. ¿Qué nos dice don José Luis Castillo Alba? El Código Penal, cuando se refiere a anomalía psíquica en la determinación de las causales de inimputabilidad presentes en el artículo 20, inciso primero, se inclina por enunciar, a partir de una fórmula de carácter biológico psiquiátrico, luego biológico, orgánico y psiquiátrico. Si no es orgánico, no podrá ser anomalía psíquica. Por más que exista una afectación psíquica, psiquiátrica. Y al decir psiquiátrico, debemos de inferir que no se refiere a lo psicológico, porque lo psiquiátrico implica patología, según algunos. Que no es correcto tampoco. Lo correcto sería, como se dice, bueno, más adelante probablemente lo aclare, porque como lo aclara Zaffaroni, me parece que es. Lo correcto es hablar de un concepto, una valoración psíquica, que no implique distinción entre psiquiátrico y psicológico, sino psíquica y valorativa, psíquico-valorativa, pero bueno. Sin embargo, dice, en el artículo 20 se da cabida, ¿no?, a un criterio
normativo valorativo además del biológico psiquiátrico. La exigencia que, por la anomalía psíquica, la persona no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esa comprensión. Según acepta el jurista José Luis Castillo, que la redacción de nuestro artículo 20, inciso primero, admite la doble vertiente de ser inimputable. Si bien no comprendes, eres inimputable si no comprendes, pero comprendiendo también puede ser inimputable, siempre y cuando no puedas adecuar tu conducta a ese entendimiento. La siguiente, por favor. Es necesario determinar en todo momento en qué medida la presencia de la anomalía psíquica impide a la persona comprender el carácter o el significado de su hecho. Comprensión. A ver si en el siguiente párrafo se refiere a la capacidad de adecuación, no lo sé. A nuestro criterio, la anomalía psíquica y las otras circunstancias descritas en la ley solo tienen sentido cuando impiden a la persona comprender el sentido y trascendencia de su acto. Luego, si no le impiden comprender el sentido de su acto, luego no generarán inimputabilidad. ¿Y qué decía aquí? ¿Qué dice? ¿Y la anterior también? La anterior podemos... El artículo 20 da cabida a un criterio, aparte de eso, la exigencia de que, se deriva de que, la exigencia de que por la anomalía psíquica la persona no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión. En la redacción él acepta que se puede ser inimputable comprendiendo también, siempre y cuando la persona que comprenda no pueda adecuar su conducta a ese entendimiento. No solamente cuando la persona es incapaz de comprender. Pero sin embargo, nos dice que para él, en la siguiente por favor, a nuestro criterio la anomalía psíquica y las otras circunstancias descritas en la ley solo tienen sentido cuando impiden a la persona comprender el sentido y trascendencia de su acto, cuando no puede comprender nada más. ¿En qué quedamos entonces? ¿Ah? A ver si la siguiente nos aclara las cosas. Por ello, dice, la inicial fórmula biológico-psiquiátrica debe complementarse con puntos de vista valorativos que tengan en cuenta la real capacidad de comprensión del sujeto y la posibilidad de dirigir su conducta. Debe quedar claro que la capacidad de comprender no es suficiente ni decisiva por sí sola. También deberá concurrir la necesidad de que por anomalía psíquica no se pueda determinar la conducta conforme a sentido. No sé si ahí para ustedes lo aclara, no lo sé. No le voy a decir lo que yo pienso. La siguiente, por favor. Los dos requisitos deben concurrir. Empero, ambos supuestos, si bien suelen complementarse, puede que falten, en el caso concreto, uno u otro, tornando de este modo en inaplicable el precepto. O sea, la inimputabilidad es inaplicable si la persona comprende. Deben de estar los dos criterios, la incapacidad de comprender, y como consecuencia de esa incapacidad de comprender, la persona no debe poder adecuar su conducta. Porque si falta uno de esos, dice, torna la inimputabilidad inaplicable. Bueno, pues, como muestra, por mi tierra, dice, ¿no? Basta un botón a la camisa. Les he traído 4 botones. Díganme ustedes, ¿no?, ¿qué debemos entender por la inimputabilidad contenida en nuestro artículo 20, inciso primero? ¿Quiénes son inimputables? Si me dicen, va a ser una improvisación. Porque no está claro, pues. No está claro. No sabemos quién tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? ¿El más joven? Porque los jóvenes a la hora y los viejos a la tumba, como dicen por ahí, dijeron por ahí, cuando iba a la estrada. O el más viejo de todos los viejos. Y no soy yo, por si acaso, no dijo todos los viejos. Me llevan la delantera por ahí, porque mencionado Salvo Castillo Alba, ¿no?, que es menor que yo. Pero los otros son más viejos que yo. ¿Quién tiene la razón, pues? Y en el derecho no podemos jugar, pues, a decir Marín de Dios Pingüe, ¿no? Tutaramacara, fue, no, no fue. Pero bueno. Entonces, ¿quién podrá salvarnos, pues, en este dilema, no? Al Chapulín no podemos llamarlo. Claro, porque no he estudiado derecho. Entonces, como nos encontramos en este dilema, ¿qué les sugiero? Como les digo, ¿no? Nunca se queden con la copla que nos cuentan. Investiguemos.
Ni me crean a mí tampoco lo que estoy diciendo, porque me dicen que soy loco y que no sé lo que digo. Sí, de verdad. Por eso les recomiendo que vayan, ¿no?, a otras personas que hayan escrito sobre el mismo tema. Pero les he traído aquí 4 juristas a los cuales recurrimos en nuestra formación, ¿no?, todos. Pero vamos a ver más adelante, por favor no se me aburran, ¿no?, para no hablar como loco solo, pues desde luego, ¿no?, hasta llegar pues a una pequeña conclusión. Les sugiero, la siguiente por favor diapositiva, perdón, el siguiente archivo. A ver, ¿a dónde vamos? Uy. Ah, sí, aquí está. Este de acá representa, el primero, este de aquí, concepto de inimputabilidad. Ese no, el otro es. Primero con Roxy. La culpabilidad, sí. Culpabilidad y responsabilidad. Cuestiones básicas de la teoría de la responsabilidad, me dice. Culpabilidad y necesidad preventiva como presupuesto de la responsabilidad jurídico-penal. La siguiente. La responsabilidad, dice, ¿no?, designa tras la antijuricidad y la antijuricidad una valoración ulterior y que por regla general da lugar a la punibilidad. La responsabilidad significa una valoración desde el punto de vista de ser responsable penalmente al sujeto. La siguiente. Quien cumple los requisitos que hacen aparecer a una persona como responsable, ¿no?, una acción típicamente antijurídica se hace acreedora, a los parámetros de derecho penal, a una pena. Solamente una persona, ¿no?, que es declarada responsable. Los presupuestos de la responsabilidad son la culpabilidad, la posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad y la normalidad de la situación con que se actúa. ¿Qué quiere decir esto? Los presupuestos es la culpabilidad, la capacidad de comprender y de poder adecuar la conducta a ese entendimiento y que no exista, no, una causa psíquica que afecte su situación. Siguiente. La responsabilidad depende de 2 datos, de la culpabilidad y la necesidad preventiva de sanción penal. ¿Actúa culpablemente quién? Realiza un injusto pese a que todavía le podía alcanzar el efecto de la llamada de atención de la norma y poseía una capacidad suficiente de autocontrol, de modo que le era psíquicamente asequible una alternativa de conducta conforme a derecho. Si una persona es culpable cuando tiene la capacidad de comprender y la capacidad para poder adecuar su conducta al mensaje normativo, solamente en esos presupuestos se puede decir que la persona es culpable y actúa culpablemente. La siguiente. Una actuación de este modo culpable precisa, en el caso normal, de sanción penal, por razones preventivas, cuando concurren antijuridicidad y culpabilidad. La responsabilidad jurídico-penal se da sin más con la existencia de culpabilidad. Si se te declara culpable, si cumples los requisitos para declarar que no está afectada tu culpabilidad, entonces, además de la necesidad preventiva, te hará sanción a la pena. Si no, no hay pena. La siguiente. La culpabilidad sigue siendo el presupuesto decisivo de la responsabilidad jurídico-penal. El hacer depender la punibilidad de la culpabilidad tiene como finalidad poner un límite al poder punitivo del Estado. Y creo que ahí terminamos con la diapositiva de Roxy. Sí, claro. Ahora vamos a ver qué nos dice Zaffaroni. La de arriba, esa. La siguiente. Nos dice, porque esto es un artículo bastante largo, a lo largo de nuestra exposición hemos ido dando un concepto de inimputabilidad caracterizado por la incapacidad psíquica de culpabilidad. El delito requiere de cierta capacidad psíquica. Se demanda la presencia de un aspecto o contenido subjetivo, la capacidad psíquica. Es necesario cierta capacidad psíquica para que haya conducta. Y por ahí decía, si no me equivoco, el señor Villestein, ¿no?, de la alteración absoluta de las facultades mentales.
Si hay una alteración absoluta de las capacidades mentales, no hay capacidad psíquica, pues. Y dice, ¿no?, que se requiere cierta capacidad psíquica para que haya conducta. La siguiente. La imputabilidad, dice, ¿no? Tócanos ahora considerar la capacidad psíquica de culpabilidad o imputabilidad. Entendido lo psíquico, en este sentido, la capacidad psíquica de culpabilidad será una característica que debe darse en el actor de un injusto penal. Es la capacidad que éste tiene para responder a la exigencia de que comprenda la antijuricidad y de que adecúe su conducta a esta comprensión. Es imputable, o tiene capacidad psíquica de culpabilidad, quien comprende y puede adecuar su conducta a ese entendimiento, a ambos presupuestos. Si falta uno de ellos, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? La siguiente, por favor. La capacidad de culpabilidad es una condición del autor y la imputabilidad es la característica que se asocia a esa condición, que le da la conducta típica y antijurídica. En otras palabras, la persona, para que sea imputable, debe de reunir ambos requisitos: capacidad de comprensión y capacidad de adecuación. Si uno de estos presupuestos falla, no se puede predicar que la persona sea imputable. Eso nos dice Zaffaroni y Roxin. ¿A quién le creemos? ¿A 4 o a 2? Por mayoría. No sé, pues, ¿qué deciden ustedes? Depende del concepto que quieran escoger, pues, eso ya depende de ustedes, ¿no? Lo único que he tratado hasta este momento es de poner claras las cosas. ¿Qué es lo que dicen nuestros juristas y qué es lo que dicen los juristas de fuera? En este caso son Roxin y Zaffaroni. No son Augusto Pinillos. Ahora, con estos presupuestos, vamos a ver qué es lo que dicen las legislaciones, pues, sobre la inimputabilidad, porque hemos visto solamente nuestro Código Penal, ¿no? Si recuerdan. A ver. Elimina esas diapositivas de... No las elimine. Borra de aquí el archivo, nada más no las elimine. Vamos a ver los códigos penales. Códigos penales. El peruano, ya habíamos dicho, ¿no? ¿Quiénes están exentos en nuestra legislación de responsabilidad penal? El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué nos dice el Código Penal alemán? Artículo 20 también. Incapacidad de culpabilidad por perturbación psíquica. Actúa sin culpabilidad quien en la comisión de un hecho es incapaz por perturbación psíquica patológica, que es lo que decía Biestein, que se equivocaba, y a Vicencio, ¿no? Asimilaba anomalía psíquica a perturbación psíquica patológica, la causa corporal orgánica, perturbación psíquica patológica, patológica como carácter orgánico de la perturbación psíquica, sí, pero también perturbación profunda de la conciencia por debilidad mental o por otra alteración psíquica grave, de comprender lo injusto del hecho o actuar de acuerdo a esa comprensión. En la legislación alemana hay la posibilidad de que la persona sea inimputable por una causa orgánica, perturbación psíquica patológica, alteración psíquica grave, la no orgánica, la perturbación psíquica patológica, para entenderla de manera no permanente, sino de manera estable en el tiempo, la alteración profunda de la conciencia por el carácter temporal o por debilidad mental, también otro término peyorativo, doctor, pero bueno, para ilustrarnos sobre el alcance y contenido de la inimputabilidad. Solamente les presento esto, ¿no? O sea, no solamente está exento de responsabilidad penal por una causa patológica, sino también por una causa no patológica, por una causa permanente o por una causa temporal, ¿no?
o por deficiencias en el desarrollo de la inteligencia, que le impidan comprender lo injusto del hecho o adecuar la conducta a ese entendimiento. La siguiente, por favor. El Código Español, artículo 20 también, pero bueno, coincidencias. Está en exceso de responsabilidad criminal el que al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía, carácter orgánico, o alteración psíquica, carácter no orgánico, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Una u otra posibilidad. Por causa orgánica, no orgánica, de carácter estable o de carácter transitorio. La siguiente, por favor. El argentino ya no es el 20, es el 34. Y el colombiano también, ya no es el 20. ¿Qué nos dice la legislación argentina? Son punibles, no son punibles. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de las facultades, alteración morbosa, insuficiencia. Causa no orgánica. Alteración morbosa, causa orgánica. De las mismas, o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia del hecho, no imputables, comprender la criminalidad del acto, o dirigir sus acciones, una u otra, por causa orgánica, por causa no orgánica, por causa estable o causa transitoria. Y por último, el colombiano. ¿Qué nos dice? Es el 33. Es inimputable que en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo a esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. Ahora, la primera diapositiva, el peruano. Ahí está. Está exento de responsabilidad penal el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esa comprensión. ¿Y qué pasa pues si la persona no tiene afectado gravemente el concepto de la realidad? Ese es el problema. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que quienes redactaron el artículo 20 no tenían la capacidad de comprender lo que estaban haciendo. Porque las otras legislaciones dicen una u otra, no le agregan este cliché, o esta partecita dice que afecte gravemente su concepto de la realidad. Porque se puede ser inimputable, no comprendiendo o comprendiendo de su comportamiento conforme a los desajos normativos de la norma penal. Luego de aquí, si es que alguien comprende, será imputable. La inimputabilidad exige la presencia, yo diría la ausencia, de dos factores: la incapacidad de comprender el ilícito y la incapacidad de dirigir a la gente su comportamiento. O sea, la persona, para que sea inimputable, conforme a derecho, estaremos frente a una eximente incompleta, dice él. Él dice eso. La siguiente. ¿Y qué debemos entender por anomalía psíquica? Según él. Dice, las clasificaciones sobre las anomalías psíquicas son numerosas y no todas coherentes. Algunas consideran a las psicopatías y a las neurosis como tales. ¿Y cuál es lo que él opina sobre eso, no? Dice, asunto que podría conducir a los órganos jurisdiccionales a considerar inimputable penalmente a los psicópatas. Vamos al otro jurista, a ver. Vamos a Rojas Vargas. A ver si de aquí salimos del dilema, pues, ¿no? ¿Qué nos dice de la inimputabilidad? Pide Rojas Vargas. La inimputabilidad por anomalía psíquica y trastorno mental transitorio exige la presencia de dos factores necesarios concurrentes: la incapacidad de comprender el ilícito cometido y la incapacidad de dirigir las entidades poseen una relación sincrónica
Entonces, si a la gente no le es posible entender que lo que está haciendo se haya prohibido, no le será invocable la exigencia que se autodetermine conforme a la prohibición, pues, ¿no? Porque no comprende. El imputable actúa por lo general con dolo culpa. Vamos siguiendo, mejor adelante. En la hipótesis que el inimputable llegue a conocer la ilicitud, pero no pueda determinar su comportamiento, de modo tal que haya existido la posibilidad de actuar, no debe tener capacidad de comprender, ni mucho menos, si no comprende, no va a poder adecuar su conducta, pues no, a ningún entendimiento, porque no comprende, no hay entendimiento. Y esas serían las personas inimputables, las que no comprenden. Luego, los locos nada más, pues, ¿no? Y más o menos podrían estar en concordancia con lo que dicen, podría decirse que está en concordancia con lo que dicen los anteriores juristas, Villastén y Villavicencio, que Villastén diga que no tiene razón Villavicencio, ¿no? Pero bueno, a ver qué nos dice la siguiente, Rojas Vargas. Que ambas incapacidades